más valor y más prestigio en Latinoamérica. Bueno, hoy, durante la tarde de hoy hemos oído extraordinarias charlas de la epidemia. Lo interesante que es lo que ha venido ocurriendo, el tratamiento de los lípidos, la lipidología, había pasado por un letargo en los últimos 5, 7, 10 años posiblemente. Pareciera que no íbamos a llegar más allá del tratamiento con estatina y pareciera que ya todo estaba escrito en lipidología. Pero los últimos hallazgos, los últimos 3 o 4 años, nos han sacado de esa zona de confort y nos han puesto nuevos retos que definitivamente tenemos que asumir si queremos optimizar la reducción del riesgo cardiovascular cuando nos enfrentamos a un paciente que tenemos que tratar y modificar los valores lipídicos de ese paciente. Y en definitiva, el objetivo fundamental cuando nosotros tratamos a un paciente con lípidos es disminuir su riesgo cardiovascular. Y tenemos que conocer cuál es el nivel basal de riesgo y tenemos que en definitiva conocer cuál debe ser su nivel óptimo de colesterol LDL y de las otras partículas heterogéneas que ese paciente tiene para de esa manera establecer cuál es el mejor esquema terapéutico para ese paciente. Esto es básicamente lo que vamos a hablar. Plantearnos si definitivamente 70 miligramos de colesterol será demasiado colesterol en algunos pacientes. ¿Cuál es la próxima frontera en el tratamiento del riesgo residual, que posiblemente es la lipidemia heterogénica? Y tenemos que estar conscientes que la era de las combinaciones en la epidemia, algo que hace tiempo se ve en hipertensión, en diabetes, en tratamiento de enfermedades infecciosas, llegó para quedarse. Fíjense esta interesante gráfica, ya todos conocemos, hemos visto infinidades de plots en los cuales se ve cómo cada vez, mientras más bajos sean los niveles de LDL, mejor los resultados. Pero lo interesante de este análisis es que fíjense que estamos divididos en terapias estatínicas, de C cuadrado superior, y terapias no estatínicas, de las cuales inclusive se incluye terapias no farmacológicas como es el bypass iliac. Y vemos que hay un paralelismo en el término de la proporcionalidad. Mientras más bajo el colesterol LDL, mayor es la capacidad de reducción. Y la pendiente y el nivel de reducción es exactamente el mismo. Lo que nos está diciendo que independientemente de cómo nosotros logremos bajar el colesterol LDL, el riesgo va a seguir siendo disminuido de forma progresiva. Que objetivamente lo más importante para nosotros, independientemente de cómo lo hagamos, es reducir los niveles de colesterol LDL a los valores óptimos en cada paciente. Y ahí nos sale un poco lo que son las metas de colesterol. Este aforismo ya conocido, publicitado, utilizado en algunas, inclusive como eslogan propagandístico, que mientras más bajo, mayor reducción del riesgo cardiovascular, es absolutamente cierto. En este metaanálisis, también conocido por todos nosotros, de estos principales estudios de prevención secundaria, cerca de 38.000 pacientes tratados todos con estatina, del ensayo de los trialistas, vemos claramente cómo en la línea inferior tenían los valores de colesterol LDL alcanzados promedio al final del estudio comparado a LDL, de ApoB, de colesterol no HDL y los niveles de reducción de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Estos serían lo que son los niveles de meta en los pacientes con alto riesgo para el año 2018. Yendo un poquito más adelante, estos serían los niveles de meta para el 2018 de pacientes con riesgo muy alto. Es decir, pacientes con riesgo alto, sabemos que tenemos que tener colesterol por debajo de 100, pacientes con riesgo muy alto que tenemos que tener colesterol por debajo de 70. Pero independientemente de cuáles sean las metas para esa época, para esa fecha, estamos claros y hemos conocido por estos estudios que aquellos pacientes que alcanzaban valores de colesterol LDL, en este caso con estatina exclusivamente, por debajo de 50 miligramos por decilitro, tenían una disminución aún mayor de riesgo. Y de forma muy importante, quiero recalcarlo y repetirlo infinidad de veces, no me canso de decirlo en este, cualquier otra conferencia, cualquier otro escenario, de una manera segura. No existe un nivel suficientemente bajo que ponga al paciente en riesgo por tener niveles bajos de colesterol LDL. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos unos niveles de reducción de colesterol LDL y tenemos hasta cierto punto que podemos llegar con estatina. Pero estamos aprendiendo que necesitamos en un cierto grupo de pacientes, sobre todo las categorías de pacientes de riesgo alto, y en la nueva categoría que ha sido articulada primero por la Sociedad Americana de Endocrinólogos y actualmente ya recogido el guante por la Sociedad Europea de Cardiología en pacientes de riesgo muy alto, en que es necesario disminuir aún más los niveles de colesterol y que posiblemente con estatina sola lo vamos a poder alcanzar. Y entonces que surge este nuevo reto, cuando yo estoy diciendo que posiblemente en algún grupo de pacientes, aquellos pacientes de riesgo muy alto, o aquellos pacientes que a un recibimiento de estatina han hecho un evento coronario,
estando en meta, que posiblemente 70 miligramos por decilitro sea un nivel alto y que tengamos que hacer un esfuerzo mayor desde el punto de vista terapéutico para llevar ese LDL a un nivel donde ese paciente esté realmente protegido y el colesterol no significa un riesgo para esos pacientes. Y es cuando surge la duda si posiblemente la nueva venta sea 50 e inclusive valores más bajos, como 25 miligramos, que son los que se han alcanzado inclusive en los trabajos con los mejores de los tipos de monoclonales para PCSK9. Y aquí es donde tenemos entonces lo que sería el resumen de la eficacia de la reducción del colesterol LDL a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro. Aquí tenemos primero el metaanálisis de los trialistas, que sería la primera barra, ya lo vimos, 19% de reducción de riesgo. Tenemos cuáles son los puntos primarios estudiados. Luego tenemos el estudio Improving, ya comentado durante la mañana de hoy, durante la tarde de hoy, por los excelentes profesores que me antecedieron. Y básicamente lo que demuestra el Improving, independientemente de cómo se haya alcanzado, que añadir una terapia de combinación, en este caso se divide, que lo que hace es disminuir la absorción de colesterol por el bloqueo específico de la proteína similar a la proteína animal peak, lo que hace es disminuir aún más los valores de colesterol, se llegan a valores promedio de 55 y se aumenta en la reducción. Ojo, estos pacientes en promedio de entrada de colesterol era 75 miligramos por decilitro cuando entraron al estudio. Pacientes que hasta esa época posiblemente no le íbamos al tratamiento por estatina o no íbamos al tratamiento superior porque nos sentíamos confortables con ese valor de colesterol. Pero hoy en día, en un paciente de riesgo alto, riesgo muy alto, 70 miligramos por decilitro, posiblemente no debemos sentirnos confortables porque podemos hacer más para bajar ese riesgo, y si podemos hacer más y no lo estamos haciendo medicina inadecuada. Y más adelante, un paso más allá, los estudios con anticuerpos monoclonales de Fourier con evolocumab y posteriormente los ODYSSEY con evolocumab nos demostraron que llegando a valores tan bajos como 20 miligramos por decilitro, en el estudio Fourier, el 10% de la población estudiada alcanzó valores por debajo de 20 miligramos por decilitro. Una cifra ni siquiera soñada en el más salvaje de los sueños que nosotros podíamos lograr con terapia medicamentosa, demostrando aún consistente reducción de riesgo y de forma segura. No hubo ninguna diferencia en pacientes llegaron a colesterol tan bajo como 15 miligramos, vamos a ver más adelante, en términos de trastornos hormonales, de trastornos de diabetes, de trastornos musculares, de trastornos de demencia y cualquier otra de los eventos secundarios achacados en el momento de tener colesterol LDL reducido. Ahora bien, si es verdad que los niveles de reducción absoluta de riesgo y los niveles de reducción de riesgo relativo no son tan grandes como los estudios principales con estatina. El estudio de la 4S, la reducción absoluta de riesgo fue cerca del 26% y la reducción de riesgo relativo fue 40%. Aquí tenemos reducciones en esta gráfica que va a ser próximamente publicada en la revista Ya, como editorial que estamos escribiendo. Vemos que la reducción absoluta de riesgo es de 1,8, 1,5 y 1,6%. Con NNT entre 56 y 63, pero es que todos estos pacientes venían recibiendo estatina. Si son pacientes de alto riesgo que venían recibiendo estatina, estaban en colesterol de 70, pero dentro de una estrategia que aumenta más la reducción, aumentamos más la reducción relativa de riesgo entre 10 y 20% según la terapia que nosotros estemos utilizando en estos pacientes. Y fíjense, este metaanálisis que ya incluye, no solamente los trialistas incluyeron las terapias estatínicas, sino las terapias no estatínicas, y vemos claramente cómo consistentemente se mantiene la cifra que se mantenía, que ya nos enseñaron los trialistas. Por cada milimol que nosotros tendremos el colesterol LDL, para las cifras de nosotros, 38,7 miligramos por decilitro, nosotros somos capaces de reducir un 20% la mortalidad cardiovascular. 20% de mortalidad cardiovascular, una cifra enorme, simplemente producir un milimol de colesterol LDL. Y en estos estudios, lo importante, lo insisto y lo que no me canso de decirlo, se alcanzaron niveles tan bajos de colesterol LDL como 21 miligramos por decilitro. Lo que quiero decir, no tengamos miedo a bajar el colesterol LDL, tengamos miedo a no bajarlo en los pacientes que tenemos que bajarlo, porque si estamos siendo nosotros responsables y negligentes, si no bajamos el colesterol a un paciente de riesgo elevado, que debamos hacerlo. Y estos pacientes no hubo ninguna diferencia en mialgia, aumento de transaminasa, diagnóstico de diabetes, ictus hemorrágico o cáncer, como vemos claramente en esta gráfica extraída del estudio ODYSSEY, en el cual, fíjense, tenemos pacientes que llegaron a menos de 25, inclusive pacientes que llegaron a menos de 15 miligramos por decilitro, 15 miligramos por decilitro de colesterol LDL, y no hubo absoluta ninguna diferencia en trastornos musculoesqueléticos, gastrointestinales, sistema nervioso central, metabolismo, desórdenes oculares o neoplasmas en estos pacientes. Señores, bajar el colesterol es seguro, y bajar el colesterol en el paciente que lo necesita, no en todo el mundo, en los pacientes de riesgo alto y muy alto, salva vidas, y esa es nuestra labor como médicos.
salvar vidas. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Número uno, los ensayos con terapia estatínica y no estatínica confirman de una manera absolutamente robusta, que no da cabo ninguna duda, que bajar el colesterol mientras más bajo, mejor. Segundo, las nuevas terapias que se te miden, inhibiendo la absorción de colesterol y los anticuerpos monoclonales contra el PCSK9 han demostrado que valores tan bajos como 40 miligramos por decilitro son eficaces y seguros. ¿Eso quiere decir que hay que dar anticuerpos monoclonales a todo el mundo? No, jamás, por favor. Eso no lo aguanta ningún sistema de salud. Eso es una cifra enorme de dinero. Pero los pacientes que lo necesiten y que puedan, debemos tratar de hacerlo. Y por lo menos ese timido, como combinación con el LDL, debemos hacerlo una gran mayoría de los pacientes. Y por último, es necesario, es imprescindible, estratificar el riesgo, conocer el riesgo del paciente para decidir qué paciente nosotros debemos ser más exhaustivos de los respecto. Y en ese sentido, la guía recientemente publicada europea de dislipidemia nos da una manera muy sencilla. Es un score de riesgo que es universalmente aplicado, simplemente basada en los antecedentes del paciente. Fíjense lo primero. Tenemos los niveles de riesgo y tenemos los niveles de reducción de colesterol y cuáles deben ser las metas de colesterol LDL de estos pacientes. Fíjense las conclusiones interesantes de todo esto. Primero, riesgo bajo, un score europeo menor a 1%. Un paciente que no tiene ningún otro riesgo, que tiene 35 años, prácticamente un paciente impoluto. Pocos de esos pacientes existen. Pero ese paciente debe tener el colesterol por debajo de 116. Es decir, no podemos nosotros consentir ningún paciente que tengamos el altar ante nosotros que tenga un colesterol por debajo de 120, aún tenga un riesgo bajo. Un colesterol LDL por encima de 120, 125, 130 es un riesgo elevado y tenemos que tratarlo, señores, porque estamos siendo negligentes, porque estamos dando a ese paciente un riesgo elevado. Segundo, riesgo moderado. Score de riesgo entre 1 y 5, pacientes jóvenes, diabéticos menores a 35 años y pacientes diabéticos tipo 2 con menor de 10 años de duración de diabetes y sin ningún otro factor de riesgo. Yo no conozco un paciente diabético de 50 años que no sea por lo menos hipertenso, pero bueno, esos pacientes debemos tener el colesterol por debajo de 100. Riesgo alto, score entre 5 y 10, colesterol sustancialmente elevado, por encima de 310, generalmente pacientes con dislipidemia familiar homocigota o heterocigota, hipertensión arterial, hipertensión familiar diagnosticada, como son otros factores de riesgo, pacientes diabetes mellitus que no tienen un solo factor de riesgo, son pacientes diabéticos que sea hipertenso, paciente diabético que sea obeso, paciente hipertenso que sea sedentario, paciente hipertenso que fume, ese paciente tenemos que bajar el colesterol por debajo de 70. Si no lo hacemos, estamos dejando a ese paciente en riesgo y estamos siendo nosotros responsables. El conocimiento implica compromiso y nuestro compromiso es tratar al paciente de la mejor manera posible. Y por último, los pacientes con alto riesgo, que son básicamente los pacientes que ya han tenido un evento, que tenemos que bajar el colesterol por debajo de 55 miligramos por decilitro, señor. Más exhaustivos son una guía y nos pide que seamos más agresivos cuando la enfermedad es más agresiva. Un paciente que viene recibiendo estatinas en dosis adecuadas y que está en meta, pero que hace un evento, posiblemente es un paciente o bien que tiene cierto grado de resistencia a las estatinas o que tiene una enfermedad terapéutica muy agresiva. Y en esos pacientes la meta debe ser 40. Y esa meta de 40 es muy difícil alcanzarla solamente con una estatina y ese es un paciente que definitivamente tenemos que buscar la manera de darle la mejor combinación posible. Y esa que se termine en forma inicial y eventualmente en ningún momento pues tendremos que utilizar anticuerpos monoclonales si el sistema y la economía no nos permite, cosa que en Latinoamérica es absolutamente complicado. Hablaremos brevemente de la dislipidemia heterogénica, ya lo comentaron en la segunda y tercera conferencia, pero quiero que estemos claros y que comprendamos que la dislipidemia heterogénica es causa de riesgo residual. Este es un metaanálisis, es simplemente una observación de lo que es el riesgo residual, que es el riesgo que persiste una vez que nosotros estamos en tratamiento óptimo de los pacientes, y subestudios de análisis con estatinas nos muestran claramente que aquellos pacientes aún estando en mente colesterol LDL, en este caso es un subanálisis del estudio PRUVI que todos conocemos, que fue el ensayo que demostró que tenemos que utilizar estatina en todo paciente con control de infarto, pero que a pesar de estar en mente, en este caso era 70 miligramos por decilitro, persistían con triglicéridos elevados, tenían un riesgo de tener un nuevo evento cardiovascular sustancialmente elevado. Es decir, un paciente que estaban recibiendo estatinas por dolor de infarto,
que estaban en el colesterol LDL por debajo de 70, pero cuando existían un triglicéridos por encima de 200, el riesgo de un nuevo infarto altamente significativa era aproximadamente 46%. 46% de riesgo por tener triglicéridos por encima de 200, aunque el paciente esté en meta de triglicéridos. Y de hecho, esto es tan significativo que por cada 1,8, por cada 10 miligramos de triglicéridos, aumenta el riesgo 1,8%. Es decir, tener triglicéridos altos, aunque el paciente esté en meta de colesterol LDL, es un aumento significativo e indudable de riesgo cardiovascular. Y esto fue demostrado en el estudio REDUCE, un estudio que para mí cambia totalmente lo que es el manejo de triglicéridos, que ocurría con los estudios anteriores de triglicéridos, que eran pacientes que no tenían triglicéridos altos. Ustedes ven el estudio ENHANCE, sus pacientes tenían triglicéridos 120, 130. Si yo voy a hacer un estudio, voy a decir, ¿por qué no baja la fiebre? Y incluyo pacientes sin fiebre, el resultado va a ser negativo. Si los pacientes no tienen triglicéridos altos, por favor, no pueden tener resultados. El estudio REDUCE sí es cuidadoso en la inclusión. Son pacientes que están en tratamiento con estatina, estando en meta de colesterol. Fíjense que los valores de colesterol para inclusión eran 67, 70 miligramos por decilitro, pero tienen triglicéridos altos, 150, ya no 200 como vimos en el PRUVIT, 150. Y los randomizamos a recibir terapia placebo versus EPA. Ya fue absolutamente comentado en detalle anteriormente, pero fíjense los triglicéridos basales y el colesterol HDL bajaron. Los triglicéridos basales de este paciente eran 216 y el colesterol LDL basal de estos pacientes era aproximadamente 70 miligramos por decilitro. Y los resultados altamente significativos: 7 ceros seguidos de 1, un 25% de reducción con un NNT bajísimo, 21 en el punto primario, y el punto secundario 7 ceros seguidos de un 6, altamente significativo, con un NNT de 28 y una reducción de 26%. Es decir, no hay duda, tratar triglicéridos, en este caso con EPA, en los pacientes que están en meta de colesterol, pero que siguen triglicéridos altos, salva vidas. Insisto, esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Y por último, para finalizar, esta es una propuesta y un consenso que estamos trabajando en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, en el cual estamos proponiendo que hay que, en la era de la medicina personificada, estratificar el riesgo y utilizar juiciosamente las combinaciones. Si el paciente, siempre el tratamiento inicial, la meta inicial es para tratar colesterol LDL. Si ese paciente una vez estando en colesterol LDL sigue con triglicéridos altos, posiblemente la terapia debe ser ácido graso omega 3, como fue demostrado por el estudio PRUVIT. Pero si ese paciente, una vez en dosis óptimas de triglicéridos, no llegamos a la meta de colesterol, y si el paciente tiene un riesgo alto por debajo de 50, posiblemente esos pacientes sean candidatos para utilizar anticuerpos monoclonales para el PCSK9. Y con esto me despido. Muchísimas gracias, y no quiero terminar sin recordarles el libro Sur de Cardiología, que está a la disposición. Este es un extraordinario tratado de cardiología hecho por latinoamericanos, para latinoamericanos, que está a la disposición y está en venta aquí en el stand de tribuna hecha por la Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchísimas gracias, querido. Felicito el estudio del perfil lipídico en la evaluación del paciente. ¿Debe o no debe hacerse de lunes? Considere sus consideraciones al respecto, porque parece ser que la medición de estos niveles son más de la vida real que aquellos que no son en ayudas. Bueno, las recomendaciones hablan, el tema son los triglicéridos esencialmente. Actualmente hay una tendencia a no hacerlo en ayunas, a hacerlo en paciente a cualquier hora que lo pueda hacer. Sin embargo, si es que los resultados de triglicéridos salen elevados, hay que repetir un examen en ayunas. Eso es lo que más o menos es la tendencia. El colesterol se afecta poco con el poco ayuno, y la HDL también. No sé qué es eso. De hecho, tanto la guía europea, nuestra guía publicada en el 2017, como una guía de bioquímicos, bioanalistas clínicos, publicada en el conjunto de la Sociedad Europea de Cardiología, dicen tácitamente que no es imprescindible, no es necesario pedir una ayuda. De hecho, la sugerencia o la tendencia actual o las recomendaciones actuales es que le pidan al paciente el perfil lipídico luego de su desayuno habitual. Eso es básicamente lo que tengo. Eso de 14 horas de ayuna, estamos introduciendo un artefacto que es falso.
nosotros no pasamos jamás 14 horas de ayuno. Nosotros nos desayunamos, a media mañana nos comemos un cafecito, una galletita que nos regala un paciente, una secretaria, almorzamos, a media tarde también comemos un sanduchito, un cachito, nos tomamos un café, luego cenamos y nunca pasamos de 18 horas de ayuno a 14 horas de ayuno. Y la realidad es que hay un escrito muy importante, no me acuerdo en este momento el doctor, que plantea que la aterosclerosis es un fenómeno postprandial, porque en ese estado postprandial están aumentadas las lipoproteínas aterogénicas, que muy fueron descritas por el doctor. Todas aquellas lipoproteínas portadoras de ApoB están elevadas en el estado postprandial, y es en ese estado postprandial donde hay mayor aterogénesis. Por lo tanto, 14 horas de ayuna, primero no afecta el colesterol, afecta el triglicérido. Y los triglicéridos hoy en día tenemos que estar conscientes que son unas partículas lipídicas que no solamente transportan triglicéridos, tenemos que hablar de partículas ricas en triglicéridos y que en los pacientes con síndrome metabólico, pacientes con obesidad, son los mayores transportadores de colesterol. Y esas son partículas que penetran en el espacio subendotelial y depositan estrés de colesterol en las arterias. Por lo tanto, medirlo en estado de ayuno, que artefactualmente van a bajar esas partículas, posiblemente estamos dejando de pescar pacientes los cuales tenemos que hacer algo, aunque sea la dieta, pero que van a tener una tendencia a un clínico alterado de triglicéridos y tengamos nosotros ser más eficientes en el control del riesgo cardiovascular. Sí, perdón, si yo entendí bien la pregunta, también se refería a que si seguimos haciendo el clásico screening de perfil lipídico. Entonces aquí la respuesta no es tan simple, porque nuestros laboratorios generalmente no miden, por ejemplo, las lipoproteínas. Sabemos que miden el contenido de colesterol LDL, HDL, etcétera, etcétera, en las lipoproteínas, pero como tal no. Pero para hacer estudios más profundos, definitivamente en nuestro medio al menos, no tenemos los suficientes laboratorios que puedan hacer esto, y además el costo estaría muy elevado. Yo opinaría que hay que hacer el perfil lipídico habitual y tratar, en todo caso, de escoger los pacientes en los cuales necesitamos medir kilomicrones, BLDL, etc. Yo creo que en términos de los estudiantes que pueden estar aquí presentes, uno debe pedir, lo ideal es pedir colesterol, triglicéridos de HDL, eso es lo ideal, porque con eso se calcula el LDL. De hecho, el LDL jamás lo tenemos en forma directa, a menos que en un laboratorio particularmente tenga espectrofotometría de masa, que eso prácticamente en América Latina es muy raro, todo es calculado. Pero además tenemos que aprender a calcular el colesterol no HDL, es una fórmula absolutamente fácil de calcular, colesterol total menos HDL, y el colesterol y HDL elevado hoy en día es metaterapéutico. Una vez alcanzado la meta de colesterol LDL, nosotros debemos voltear a ver el colesterol HDL, debe ser metaterapéutico, y la meta es 30 miligramos por decilitro por encima de la meta de colesterol LDL. ¿Y qué es el colesterol HDL? Todas las partículas que tienen ApoB. Y si eso está elevado, ese paciente tiene riesgo de aterogénesis y tenemos que tratarlo. Entonces, no es necesario invertir esa cantidad de dinero, lo que sería esa resonancia magnética para medir todas las lipoproteínas. Entonces, conocer proteínas heterogénicas, proteínas que van o sea, partículas heterogénicas y el colesterol HDL es importante. Si queremos ser más finos, como sería la visión de remanente, que es colesterol total, menos HDL, menos LDL, eso es absolutamente remanente. Y si eso está elevado, ese paciente tiene un plasma heterogénico y tenemos que tratarlo. Felicito nuevamente y agradezco la participación de los diversos ponentes. Si tiene la audiencia alguna pregunta, le ruego hacer personalmente, porque lamentablemente el tiempo ha finalizado. Vamos a hacer un cambio en respecto del horario. Fundamentalmente respecto a un aspecto esencialmente desde el punto de vista farmacológico que vamos a intentar nosotros abordar. Déjenme por favor presentar mis conflictos potenciales de interés. Como ya se mencionó, soy docente e investigador universitario, afortunadamente por más de 20 años en varias universidades en el país y fuera de él, y hago la gestión de educación médica continua cuando es posible y patrocinado por laboratorios que ustedes pueden observar en la diapositiva.
Sin lugar a dudas, y tengo la suerte de que me ha precedido una serie de presentaciones respecto a dislipidemia, con lo cual el tema está, yo me imagino, bastante bien posicionado en cada uno de ustedes. Quiero resaltar simplemente estos que son los datos que tenemos nosotros a partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición hecha por el Ministerio de Salud Pública en el año 2012 y publicada en el año 2014, que hace relación a que en el país estas tres patologías, la diabetes, la dislipidemia y la hipertensión arterial, aportan con la mayor cantidad de consultas y de egresos hospitalarios. Es decir, nosotros tenemos que focalizarnos ampliamente en el manejo de estas circunstancias y cada vez tenemos que apuntar más y más a que sea de manejo por parte no del especialista, sino del médico general, inclusive por la magnitud epidemiológica que tienen las mismas. En este sentido, todos ustedes están familiarizados con la evidencia científica provista por estudios, sea en prevención primaria o sea en prevención secundaria, tendientes a demostrar que la reducción de los niveles de LDL colesterol impactan directamente en la reducción de eventos o desenlaces cardiovasculares. Y por supuesto, dependiendo de la estrategia que se use, mejores son los resultados. De forma tal que ya hace algún tiempo atrás se empezó a construir esta imagen que ustedes observan, en la cual nosotros, conforme la evidencia ha ido apareciendo, hemos ido ratificando el concepto de que los niveles de LDL, mientras más bajos sean, mayor es la protección cardiovascular que se le puede brindar al individuo. Y así hemos ido acumulando una serie de piezas, quizás la más reciente, una de las más nuevas que tenemos, del estudio IMPROVE, hecho con la terapia combinada de ezetimiba simvastatina, de acuerdo a la cual, por ejemplo, el año pasado, el Colegio de Endocrinólogos de Estados Unidos decidió fijar como el valor ideal de LDL para el paciente diabético 50 miligramos por decilitro. Creo que en toda la historia que hemos tenido es el nivel más bajo que se ha establecido como un punto ideal para los pacientes. Entonces nosotros lo que deberíamos preguntarnos a continuación es si es que efectivamente sabemos que eso es lo que le beneficia cardiovascularmente al paciente. ¿Estamos realmente logrando que los pacientes lleguen a esas metas propuestas? Hay varias evidencia que desafortunadamente nos dice que no. Ustedes, que deben haber seguido el histórico en la consecución de este objetivo, conocen el clásico estudio del EuroSPY 2. Estamos hablando nosotros del año 2001. Este estudio, realizado en varios países europeos, arrojó un dato sumamente interesante. Si bien la variabilidad entre los diferentes países da índices distintos, en la barra roja tenemos nosotros el promedio y nos habla de que el 51% de los